Bueno, mis hermanos, el tema de hoy es lo que el mundo tiene que oír. Amén. Hay un mensaje, hermanos. Hay algo claro, preciso que el mundo tiene que oír, mis hermanos. Y para entrar en este tema, quiero también ser claro en esto, de que lo que el mundo tiene que oír no es lo que nosotros pensamos que el mundo tiene que oír. Me refiero a las personas que no tienen a Cristo, las personas que no han conocido aún del Señor. Mis hermanos, cualquier pensamiento en cuanto a lo que sea la palabra de Dios, cualquier ideología, filosofía o cualquier opinión personal, mis hermanos, eso queda totalmente relegado cuando nosotros vemos realmente lo que la palabra de Dios nos dice. Es decir, cuando nosotros vamos a predicar, a evangelizar a alguna persona, mi hermano, no vamos con, es que yo pienso que hay un infierno y a mí me parece que usted debería aceptar al Señor, porque si vamos con eso, la persona que va a decir, bueno, son pensamientos de la persona, opiniones de la persona. Pero cuando ponemos la palabra del Señor por delante, mis hermanos, ahí todo cambia. ¿Sí? Cuando decimos, la palabra de Dios dice que el que no se arrepiente y no se bautiza, no entrará en el reino de los cielos. La palabra del Señor dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tu vida tiene que cambiar, tu forma de ver las cosas tiene que cambiar, tu forma de hacer las cosas tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. No podemos, mis hermanos, poner nuestro sello, porque yo lo digo. El sello lo pone el Señor. El sello dice, yo Jehová lo he dicho. Amén. Ese es el sello perfecto, mis hermanos. Amén. La palabra de Dios, lo que el Señor nos dice, y es ese mensaje, mis hermanos. Hay un mensaje que el mundo tiene que oír. Es algo que nadie puede dejar, mis hermanos, de escuchar. Dios se quiere manifestar al mundo y lo hará a través del mensaje del Evangelio, predicado por sus hijos que lo confiesan ante los hombres. Amén. La gente tiene que oír que hay un Cristo vivo, que sana, que salva, que bautiza, hermano, que liberta. Eso tiene que escuchar el mundo, eso tiene que escuchar toda persona, mis hermanos, que no tenga a Jesús en su corazón. Y eso que la gente tiene que escuchar, la responsabilidad de emitirlo, ¿sobre quién recae? ¿Sobre Jesús? No, porque lo que Jesús hizo ya está hecho. Lo que Jesús tenía que hacer en la cruz del Calvario, mis hermanos, ya fue llevado a cabo, ya fue ejecutado allí en la cruz del Calvario. Y ahora, mis hermanos, recae sobre nosotros la responsabilidad del mensaje del Evangelio. Las personas, mis hermanos, en el mundo tienen que oír que Jesús está vivo. Tienen que oír acerca de Jesús, que Él hace milagros. Amén. Eso tiene que oír la gente. Las personas tienen que oír que hay un Jesús vivo, que es el Dios todopoderoso, que liberta a los que están cautivos, oprimidos por el enemigo. Eso tiene que oír el mundo, eso tiene que oír la gente que no tiene al Señor, hermanos. Y es necesario que ese mensaje sea transmitido. Pero si nosotros callamos, mis hermanos, ¿cómo va a oír la gente ahora? Cuando las personas escuchan de Jesús, hermanos, algo se tiene que producir en sus vidas. Cuando la gente, hermano, escucha que hay un Dios vivo, que hay un Cristo vivo, hermanos, las personas tienen que, hermanos, realmente ser compungidos. Ojo a esto, aunque en el mismo instante no veamos nada. Pero debemos ver, mis hermanos, la palabra de Dios como una semilla. Ahora, ¿cómo es el proceso de la semilla? Usted planta la semilla y al instante empieza a recoger fruto. ¿Cuánto tarda? Dependiendo del árbol, ¿no? Cada árbol tiene su proceso, pero mis hermanos, ¿cuál es la idea? La idea es esta: se siembra la semilla empieza su proceso, mis hermanos, empieza a germinar, a brotar, a crecer, y llega un momento en el que dará fruto, pero eso es un proceso. Ahora, ¿de qué nos debemos nosotros de preocupar entonces? Mis hermanos, de emitir el mensaje, de dar el mensaje, de decirle a la gente que Jesucristo existe, que Jesucristo está vivo, que Él murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y hoy, hermanos, hoy el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Tiene claro? Cuando usted lo tiene claro, usted lo predica. Amén. Y no debemos tener temor, hermanos, a decir que creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que todo lo puede, hermano, un Dios para el cual no hay absolutamente nada imposible.
No debemos tener temor a predicar que hay un Dios que ama al pecador, mas no al pecado. No debemos, hermano, tener temor a decirle: Dios está dispuesto a perdonarte todos tus pecados, independientemente cuáles hayan sido. Dios está dispuesto a perdonar, porque lo ha hecho con nosotros. Aquí vemos 7 personas, mis hermanos, que se van a bautizar, gracias al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ese mensaje del evangelio ha calado en sus corazones. Seguramente muchos de ellos, incluyéndome a mí, cuando nos predicaron en un principio el evangelio, pudimos haber dicho muchas cosas, pensado: estos están locos, esta no es la verdad. Pero ese mensaje se quedó clavado en el corazón. Ese mensaje de Jesucristo, de que Jesús vive, de que Jesús reina, de que Jesús es el Todopoderoso, se quedó clavado en el corazón. Y un día, ¿saben qué? Se empezó a ver el fruto de esa semilla que fue sembrada. Entonces, es nuestra responsabilidad, mis hermanos, sembrar semillas y sembrar y regar semillas, hermano. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo, lo da Dios, lo da el Señor. Y qué importante es que las personas oigan, no de una religión. No, que yo soy católico, no, yo evangélico, no, yo mormón. Hermano, la religión, déjeme decirle algo, no salva. No, ¿cómo va a decir eso? Somos evangélicos los que estamos salvos. No, nuestra religión o la religión, hermano, no es la que nos salva. ¿Qué nos salva? ¿O quién nos salva? Jesucristo. Porque la palabra de Dios lo dice, hermano, no hay otro nombre. No hay otro nombre, ni de entidad, ni de persona, ni nada, mi hermano, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Usted, por ser del país que es, no es salvo. No, yo como soy de tal país, yo soy de los guays, así de que yo voy directo al cielo. Usted tampoco puede decir: no, yo voy al cielo porque yo tengo de pronto estas posesiones, o voy al cielo porque he dado muchas ofrenditas, o voy al cielo porque yo soy buenito, no hago mal a nadie, pero al margen de haber aceptado a Jesús. Una persona que dice eso, ¿irá al cielo? No, porque la salvación, mis hermanos, no es por obras. La salvación solamente es por fe. La salvación es por fe, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que produce fe en las personas? Escuchar de Jesucristo, escuchar el mensaje, escuchar decir, hermano: Jesús es tu Salvador, Jesús es el que perdona tus pecados, Jesús es el que te ha rescatado, Jesús es el que ha pagado el precio por ti, para el perdón de tus pecados. Amén. ¿Quién ha pagado el precio? ¿Quién lo hizo? Entonces nosotros solo preocupémonos de emitir el mensaje. Vivámoslo, o sea, sintámoslo en nuestro corazón, mis hermanos, y hagamos que las personas escuchen, no de una religión, sino que escuchen de Jesucristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que escuchen de la deidad, de ese plan, mis hermanos, precioso de salvación. Amén. Las personas, hermano, tienen que ser salvas en esta ciudad, y Dios nos ha traído a Zaragoza para trabajar en ello. Solo los que pasaron adelante el domingo tienen en cuenta eso. Hermanos, Dios nos trajo aquí a Zaragoza, a todos nosotros, para trabajar en este sentido, en traer almas para Jesús. Hermano, en emitir este mensaje. Jesucristo salva, y Él es el único que puede hacerlo. Cuando las personas oyen eso, lo reitero, algo se produce en su corazón. Y vamos a ir a Marcos capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 25. Rápidamente, hermanos, que vamos ya rápido a pasar a los bautizos. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, diga, todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hermano, y a muchas personas en el mundo les ha sucedido esto. Han gastado en médicos, han gastado en brujos, han gastado en santeros, han gastado por aquí, por allá, hermano, y peor les va. Peor les va, hermano. Y es una situación que vemos aquí plasmada, mi hermano, en este capítulo 5 de Marcos. Una mujer, mi hermano, que de todo lo que tenía había gastado todo, hermano, y nada le aprovechó. Antes, al contrario, le iba peor en su enfermedad. Le iba peor. Entonces,
¿Cómo, hermanos, realmente estaría esta mujer? Porque no vamos a entrar mucho en los detalles, hermano, pero así a grosso modo hablando, hermano, esta mujer tenía una enfermedad, la cual le daba una condición ante el pueblo de Israel, y esta mujer era del pueblo de Israel. Y esa condición que le daba por su enfermedad era una condición de inmunda. Nadie la podía tocar, y todo lo que tocaba esa mujer, mis hermanos, según la ley, hermano, quedaba inmundo por su enfermedad. Entonces, fíjese, iban los médicos, amén. De pronto iba algún brujo, no sabemos, hermano, pero había gastado todo, y de muchos médicos, hermano, pero ¿qué solución obtuvo? ¿Qué solución, hermano? Ninguna, nada, hermano. Antes, al contrario, como dice la palabra, le iba peor. ¿Y cuánta gente, hermano, no hay así en el mundo, que está gastando por aquí, gastando por allá, mi hermano, viendo a ver si trae solución a su problema, pero en vez de, hermanos, irle mejor, le va peor. Le va peor, hermanos. ¿Cuánta gente no hay así? ¿Y cuántas personas no han venido al Señor Jesucristo en esta condición? Y solo en Jesús han encontrado una respuesta. Amén. Entonces, mis hermanos, en el versículo 27 vemos un detalle muy precioso. Dice, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó a esta mujer, hermanos? ¿Qué le pasó? Oyó hablar de Jesús. Estaba, mi hermano, desesperanzada, desahuciada por los médicos, pero gloria al Señor, hermano, que oyó hablar de Jesús. Hermano, gloria a Dios, porque usted y yo oímos, escuchamos que nos hablaron de Jesús. Y gloria a Dios por todas las personas a las cuales usted va a ir y les va a hablar de Jesús, porque algo se va a producir en sus vidas. Algo se produjo, hermanos, en nuestras vidas cuando oímos hablar de Jesús. ¿Cómo estaban nuestras vidas? De pronto desesperanzadas, hermano, desesperanzadas. Y alguna vez yo he contado el testimonio de por qué yo y mi familia vinimos a los pies del Señor Jesucristo, por un testimonio, hermano, de un milagro tremendo que el Señor hizo en la vida de mi hermana en carne, hermanos. Señor hizo un milagro. Una mujer, hermano, una joven, en ese tiempo de 17 o 18 años tendría, hermanos, desahuciada totalmente por los médicos. Y a ella le pasó lo que a esta mujer, hermano. Le pasó lo que a esta mujer. Se gastaba mucho en muchos médicos, y al contrario, le iba peor. Llegaba a un hospital y tal como entraba la sacaban, porque ya los médicos la habían desahuciado totalmente. Pero ¿saben lo que ocurrió en ella un día, hermano? Que escuchó hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús, y le dijeron: ven, Jesús puede hacer un milagro en tu vida, te invito a la iglesia. Escuchó de Jesús, fue a la iglesia, oraron por ella. En ese mismo instante Dios la sanó, la libertó, mi hermano, de ese maleficio que le habían hecho, y Dios la levantó. Y hoy, ¿sabe cómo la tiene? Viva, sana, hermano, por un milagro. ¿Por qué? Porque escuchó hablar de Jesús. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es: no, yo soy de tal iglesia, no, yo soy de evangélico, no, hermano, nuestro mensaje es: Jesucristo ha venido a salvar, Jesús ha venido a libertar, Jesús ha venido a sanar. Ese es el mensaje, hermanos, no es más. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahí está. Cuando escuchamos hablar de Jesús, algo se produce, algo se acciona. En algunas personas inmediatamente, en otras puede ser un proceso. Pero en esta mujer vemos que en el instante que escuchó hablar de Jesús, mi hermano, ¿qué hizo? Se empezó a mover en el sentido de, mire, en este sentido, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Aún, ojo, en la condición que esta mujer tenía, acuérdese. Una mujer inmunda, que todo lo que tocaba era inmundo, que no se podía acercar a las personas porque si los tocaba los ponía inmundos también. Y era su condición, y vino por detrás. Me imagino la sigilosidad con la cual esta mujer, mi hermano, se abrió camino para poder llegar hasta Jesús. ¿Sabe por qué? Porque como escuchó hablar de Jesús, fíjese lo que dice en el versículo 28:
porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oyó hablar de Jesús, y ese hablar de Jesús la llevó a accionar y a moverse para ir, hermano, a tocar a Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. En otra versión y otro capítulo dice, mi hermano, que ella decía dentro de sí, hablaba para sí misma, pensaba de esa manera, decía: tengo que tocar el manto de Jesús. Él es mi solución, Él es mi Salvador, Él es el único que puede hacerlo. Ningún médico puede, pero Jesucristo, Él sí puede. Eso es lo que pensaba, y eso es lo que debemos nosotros, mis hermanos, hacer pensar a las personas. No debemos predicar a Jesucristo como solamente una teoría, sino que debemos predicar a Jesús como alguien, mi hermano, que hoy tiene poder, como alguien que es el Todopoderoso, que puede hacer milagros en aquellos que lo necesitan, mis hermanos. Debemos predicarlo de esa manera, porque el mensaje del Evangelio no se basa solo en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, hermanos, también en demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que quiere Jesucristo, manifestarse al mundo con poder. Porque en teoría y en filosofías, en ideologías, muchas religiones, digámoslo así, nos pueden ganar en lo que nosotros podamos pensar o transmitir propiamente. Pero en cuanto a lo que es la palabra de Dios, transmitida con el poder del Espíritu Santo, ahí, hermano, no hay teoría ni ideología que le pueda ganar a ello. Por eso es necesario, mis hermanos, predicar el mensaje del Evangelio, como hablamos también el domingo pasado, de la manera que Jesucristo nos mandó a predicar. Porque las personas tienen que oír de un Dios vivo, porque Él es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Él es un Dios, mi hermano, que salva. Entonces, ese escuchar de esta mujer, ese escuchar les llevó a pensar, a decir: Jesucristo es la única solución que yo tengo. Jesucristo es mi única salida. Jesús es el único que me puede salvar. Hermanos, que lo que nosotros digamos a las personas, hermanos, les lleve a pensar que Jesucristo es su única solución, que Jesús es su única solución. Y eso es, hermano, lo que debemos de hacer permanentemente: hablar de Jesús sin miedo. Decir: no, y si esta persona está enferma, necesita un milagro, y si yo le digo de Jesús y luego Jesús no la sana. Si pensamos eso, hermano, pues estamos creyendo de mala manera. No estamos teniendo fe en lo que estamos diciendo. Pero, hermanos, nosotros debemos de predicar con fe, con convicción. Porque mire, hermano, cuando usted lo ha visto de esta manera, ¿sí o no? Cuando alguien le quiere vender algo, ¿cómo va a vendérselo? Mire, este producto al parecer es bueno, y si usted lo usa, puede que haga algo en usted, entonces cómprelo. La persona va a decir: pues esto puede que haga algo, o sea, no me está asegurando nada de lo que tiene este producto, me voy a gastar un dinero que de pronto lo voy a tirar a la basura. Usted lo único que va a crear en esa persona es incertidumbre. Entonces, si usted es un vendedor de así, déjeme decirle, su profesión no es vender. Búsquese otro empleo. Porque si usted va a vender de esa manera, hermano, le aseguro que no va a vender nada. Pero si uno, hermano, una persona que va a vender, hermano, habla de ese producto súper bien, dice: esto es lo mejor que hay, esto es lo que realmente va a producir algo ahí, por ejemplo, un producto para el cabello, esto es lo que le va a sanar el pelo, esto le va a hacer crecer, aunque de pronto no sea tanto así, ¿no? Pero usted lo hace de una manera apasionada, hermano, de una manera en la cual dice esa persona: es verdad, este producto es el que yo necesito, esto es lo que a mí me hace falta. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Pues entonces, ¿sabe qué? Deme 2. De la convicción, hermano, que transmitió a la hora de vender. ¿Estamos comprendiendo o no? De la forma, mi hermano, como nosotros transmitimos el mensaje, podemos crear convicción en las personas o no. Decirle: venga Jesús, y puede que Jesús haga algo en su vida. Puede ser que Jesús lo ame, y puede ser que usted de pronto esté dentro de los planes y que de pronto Dios lo salve, no sabemos, pero bueno, haga el intento.
¿Con esa convicción vamos nosotros a predicar? ¿Cuánto vamos a ganar así? Van a decir, no, ¿sabe qué? Mire, de Buda, mire, fíjese cómo me han hablado de Buda, tremendo. Y usted me dice así de Jesús, que ni siquiera igual ni quiere ser, ni quiere salvarme. No, pues me voy con Buda. Eso no puede ser, hermano. Porque fíjese, somos embajadores, hermano, del reino de Dios. Somos, hermano, mediadores, hermanos míos. Tenemos esa responsabilidad y como tal, hermano, tenemos que hacerlo apasionadamente. Tenemos que transmitir y predicar a Jesucristo, mi hermano, con fe, con certeza y con convicción. Tenemos que producir algo en la gente, así como se produjo algo en esta mujer. ¿Cómo habrá escuchado hablar de Jesús? Pongámonos ahí en situación. ¿Cómo, hermano, ha escuchado hablar de Jesús? Imagínense, ¿están aquí conmigo o está ahí al otro lado? ¿Cómo escuchó hablar de Jesús? ¿Cómo? Imagínense. Pongámonos ahí, hermano. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿cómo habrá escuchado? Mira, Jesús, el Salvador, el que está sanando toda enfermedad, el que está libertando a los cautivos, está pasando por aquí. Y esa mujer, ¡wow! Jesús es el que yo necesito. Voy corriendo a Él. ¿De qué forma, hermanos míos, habrá escuchado esta mujer hablar de Jesús? ¿De qué forma nosotros, hermano, tenemos que transmitir a Jesús? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo tenemos que transmitir a Jesús? Con duda, con incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hermano, claro que será que sí. Claro que sí, claro que Dios quiere salvar a esa persona que Dios ha puesto en su camino para que usted le hable de la palabra. Claro que sí. Claro que Dios quiere sanar a esa persona. Claro que Dios quiere restaurar a esa persona. Claro que Dios quiere, hermano, hacer un milagro en el hogar de esa persona. Claro que sí. Pero a veces ni siquiera usted mismo lo cree. Dígame, ayúdeme un poquito. Entonces, no debemos predicar, mi hermano, de esa manera. Debemos predicar y decir, Jesús es la respuesta. Porque déjeme decirle una cosa, la mayoría de los que estamos aquí, sí o no, que Jesús ha sido nuestra respuesta. Sí o no que sí, hermano. Lo que éramos nosotros y lo que somos ahora fue solamente porque Cristo Jesús fue nuestra respuesta. No, hermano, por nada más. Entonces transmitámoslo de esa manera. Dice aquí, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Que eso se cree en las personas. Si tan solamente tocare a Jesús, si tan solamente recibiera a Jesús como el Señor de mi vida, como mi Salvador, seré salvo, seré salva. Que se cree a través de nuestra predicación, a través de lo que nosotros decimos, hermanos, que se cree esa convicción de certeza en los corazones de las personas. Tenemos que trabajar en ello, hermanos, porque no predicamos un Dios muerto, no predicamos una imagen, no predicamos un muñeco, predicamos un Dios vivo. Predicamos un Dios real que hoy hace milagros y se mueve en los hogares, restaurando y trayendo sanidad y salvación. Ese es mi Dios, el que yo predico. Ese es mi Rey, ese es mi Señor. Hermano, por lo que ella escuchó, por lo que se produjo en su corazón, por lo que ella pensaba y decía, mire lo que se produjo. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bendito Dios, lo que se produce, hermano, cuando alguien escucha de Jesús. Cuando alguien oye de Jesús de la manera correcta, mis hermanos, se produce fe en esa persona y esa fe le lleva a accionar en su vida, y esa acción, mi hermano, trae consecuencias representadas en respuestas de Dios a esa vida. Estamos en ello. Hermano, enseguida obtuvo su milagro porque oyó hablar de Jesús, porque se movió a encontrar su milagro y porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Enseguida, en ese mismo instante, hermano, cuando ella tocó el manto, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, por la condición en la que ella se encontraba, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, ¿qué debemos nosotros producir, hermano, cuando predicamos la verdad del evangelio? Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 9. Rápidamente, hermanos, mire lo que nos dice Romanos 10:9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es lo que hemos hecho todos nosotros los que estamos aquí, y han hecho estas preciosas 7 personas que hoy, mis hermanos, van a pasar por las aguas. Han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice el versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. Y vemos también aquí lo que se produjo en esta mujer. Ella pensó, es decir, creyó en su corazón que si iba y tocaba a Jesús, mi hermano, iba a ser sana. Pero ¿sabe qué también hizo? Confesó ello, hermano. Confesó: si tocare el manto de Jesús, seré salva. Porque decía, hermano, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Entonces es un principio de fe: creer y confesar. Es un principio para la salvación. El que cree y confiesa será salvo. Romanos 10:9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿O usted confiesa con mímica? ¿Cómo confesamos? Con nuestra boca. Amén. Entonces por eso dice la palabra que no podemos callar, hermano, las grandezas del Señor. Entonces con la boca se confiesa, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Usted y yo, hermanos, creyendo en Jesucristo, no se preocupe que no saldremos avergonzados, que nunca nos arrepentiremos. Pero ¿por qué creí en Jesucristo? Nunca en la vida nos va a suceder eso. Al contrario, siempre y cada día más estaremos agradecidos diciendo: Señor, gracias porque te conocí. Señor, gracias porque me permitiste entrar en tus caminos. Dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos, diga todos, los que le invocan. Todos los que le invocan, hermano. Ahí está. Entonces, porque todo aquel, diga todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué debemos nosotros producir en la gente? Hermanos, que invoquen el nombre del Señor. Usted dirá: no, pero bueno, y si solo lo invoca diciendo: ay Señor, ayúdame, Diosito, Diosito. Hermano, no se preocupe, que algún día esa persona invocará el nombre del Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y ahí en ese momento hallará la salvación. Cada día nos esforzamos, mis hermanos, para que salga un mensaje de la palabra de Dios a través del cafecito. Cada domingo, mis hermanos, estamos al aire también predicando la palabra del Señor. Y mis hermanos, vamos sembrando. ¿Y sabe qué? En el momento menos esperado empezaremos a ver frutos, hermano, a causa de la predicación de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Entonces vemos aquí: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Debemos preocuparnos por predicar, para que algún día esas personas, hermano, invoquen el nombre del Señor y sean salvos. ¿Cómo pues? Pregunta aquí. Invocarán a aquel en el cual no han creído. Mire, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Mire las preguntas que hace. ¿Estamos ahí o no? Y fíjese la siguiente:
¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Diga, oído. Entonces a veces queremos avivamiento para Zaragoza y para España, pero no estamos yendo a predicar la palabra. ¿Sí o no? Porque Jesucristo, mi hermano, el mayor y más grande avivamiento mundial que ha ocurrido fue cuando Jesucristo estaba sobre la tierra. Miles, hermano, de personas convertidas. Dice la palabra que todos los hechos que hizo nuestro Señor Jesucristo no cabrían en todos los libros del mundo. Imagínense si hizo hechos Jesús. Eso sí que era un avivamiento, hermanos. Amén. Pero ¿cómo preparaba Jesús el camino? Mandaba antes a sus discípulos, vayan, prediquen por aquí. Llegó antes también Juan el Bautista, abriendo camino para Jesucristo. Entonces hoy nuestra responsabilidad para ver un gran avivamiento en Zaragoza y en España es predicar la palabra. Que la gente oiga de Jesús, que escuchen de Jesucristo, hermanos. Porque ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero aquí pregunta también, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No pretendamos que Zaragoza crea si no hemos predicado, si no les hemos dicho que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos, que Jesucristo es el único Salvador. Entonces esta es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces vemos tres aspectos. ¿Cómo van a invocar en aquel en quien no han creído? Pero ¿cómo van a creer aquel en quien no han escuchado? Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Entonces nosotros vamos a predicar para que oigan y crean en el Señor Jesucristo. Para que oigan y crean que Él es el único Salvador, y que si ellos confiesan el nombre de Jesucristo serán condenados. No, si ellos confiesan el nombre de Jesús serán salvos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y eso es lo que estamos haciendo, mis hermanos, con esa visión que el Señor nos ha dado. Amén. Orar por las personas, predicar con fuego. ¿Hasta cuándo? Hasta hacerlos unos discípulos del Señor. Y que esos discípulos vayan y hagan más discípulos. Y esa es la responsabilidad ahora, mis hermanos, también que se bautizan. Entrar a ser parte de esos discípulos del Señor Jesucristo, pero también abocados y enfocados en ir y hacer más discípulos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Se está trabajando para enviar. Se está trabajando para que la obra del Señor se lleve a cabo, como está escrito. Mire cómo son sus pies. Y usted creía que eran feos. Mire cómo está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabe cuáles son las buenas nuevas? Jesucristo son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Jesús ya murió en la cruz del Calvario, ya resucitó de entre los muertos y ya está sentado a la diestra del Padre. Las buenas nuevas es que todo en Jesucristo, en su obra de redención, dice la palabra que ya fue consumado, hecho, acabado, finiquitado. No se quedó nada inconcluso. Todo lo que tenía que haber sido hecho y efectuado fue hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Ahora nosotros dediquémonos a hablar de Jesús, hermano. Hablemos de Jesús. Jesús es el que salva, Jesús sana, Jesús bautiza, Jesús da poder, hermano. Él es el que lo hace, no usted. Usted no es el que va a sanar a los enfermos, lo va a hacer Jesús a través de usted. Usted no es el que va a bautizar en el Espíritu Santo a las personas, es Jesús a través de usted cuando usted impone las manos. Él es el que hace la obra. Nosotros lo único que hacemos es, el abecedario en el Evangelio, ¿cuál es? Obedece. Entonces nosotros lo único que hacemos es obedecer. Del resto se encarga nuestro Señor. Qué trabajo tan fácil, ¿sí o no? Un trabajo fácil, ¿no? Pero con mucha responsabilidad. Fácil en el sentido de que nosotros nos dedicamos a predicar y el Espíritu Santo se encarga de hacer el resto. Nosotros nos dedicamos a cuidar a las almas y el Espíritu Santo, hermanos, se encarga de eso. Dice más, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Entonces, si las personas no escuchan de Jesús, ¿cómo van a creer en aquel en quien no han escuchado? Entonces, la fe viene por el oír. La fe de esta mujer, mis hermanos, la fe de esta mujer vino
¿Sabe por qué? Porque escuchó hablar de Jesús. Ese hablar de Jesús produjo fe en su vida y esa fe le produjo resultados milagrosos. Milagrosos, hermanos. Amén. Entonces esa es nuestra responsabilidad de aplicar, de, hermano, impartir fe a la gente. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír, hermanos, por la palabra de Dios. Las personas, hermanos, que no tienen a Cristo en su corazón tienen que oír así, hermanos, claramente hablar de Jesús. Hablar de Jesús. Antes, está bien que se invite a la iglesia, eso está bien y está correcto, porque aquí les predicamos a Jesús. Pero antes de usted decirle, oye, mira, te invito a la iglesia, la persona va a decir, bueno, ¿y qué iglesia es? ¿O qué? Antes de eso, dígale, mira, tú debes creer en Jesús. Tú tienes que creer en Jesús. Antes de, hermano, eso, predique de Cristo. Y cosas tremendas se producen. Y vamos ya para entrar, mi hermano, ya en este culmen, para entrar también en los bautismos ya. Vamos a leer una pequeña historia de alguien que pudo escuchar la palabra y algo precioso se produjo en ella. Vamos a Hechos 26:39. Vamos a leer, hermanos, lo leo rápidamente y luego doy una pequeña explicación y vamos allá. Bien, dice la palabra del Señor en Hechos 8. Vamos a leer desde el versículo 26. Amén. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Ya están ahí conmigo o no? Necesito que me escuchen muy atentamente. Amén. Dice: y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Es decir, este hombre conocía al Dios verdadero, conocía a Jehová de los ejércitos, e iba desde Etiopía a Jerusalén, mis hermanos, ¿a qué? Adorar. Bien, dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Mire, él dijo, ojo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Este era un hombre sediento por Dios, sediento por la palabra de Dios, pero tenía un problema y un inconveniente, que no entendía lo que él estaba leyendo. Y él dijo: pero ¿cómo voy yo a entender si no hay quien me enseñe? Hermanos, esta es parte de nuestra responsabilidad. Muchas personas hay ahí afuera que de pronto leen la palabra, que de pronto van a misa o van a algún culto, van a algún lugar, mi hermano, a buscar del Señor, pero no entienden porque no hay quien les enseñe. Y gloria a Dios por Felipe, que apareció a este etíope. Amén. Diga gloria a Dios por Felipe. Ahora diga gloria a Dios por mí. No, por mí no, por usted. Amén. Gloria a Dios por usted, gloria a Dios por mí, porque ahora esas personas tienen quien les enseñe la palabra, quien les muestre la verdad del evangelio, hermanos. Mire, entonces, ¿dónde íbamos? Gracias. Entonces, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice el 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que les trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Y cuál fue el mensaje de Felipe hacia el eunuco? Le habló de Isaías. No, Isaías, tremendo profeta del Señor, profetizó, hizo varias cosas. El Señor puso fuego en su boca, en sus labios, y vio al Señor. Dijo: oh Dios, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Eso fue lo que le empezó a decir Felipe al eunuco. ¿Qué empezó a hablarle Felipe? De Jesús,
de Jesús, porque dice aquí el relato que estaba leyendo, todo esto va dirigido hacia Jesucristo, hacia su sacrificio, mis hermanos. Entonces, esto nos reafirma en lo que estamos hablando, de que el único mensaje que nosotros debemos estar transmitiendo es el mensaje de Jesucristo. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, le anunció la buena nueva de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Quién fue el que dijo, Felipe o el eunuco? El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué ocurrió en este hombre en ese momento? Creyó en el evangelio. ¿Por qué pudo creer en el evangelio? ¿Por qué pudo creer en el evangelio? Porque escuchó, hermanos, escuchó el mensaje del evangelio de Jesucristo, se produjo fe, y en ese mismo instante, hermanos míos, en ese mismo momento dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora les pregunto, ¿qué impide que estas preciosas personas sean bautizados? ¿Creen en el Señor Jesucristo? Amén. Mire, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió triste, deprimido, su camino. ¿Qué dice aquí? Siguió gozoso, hermano, su camino. ¿Por qué? Porque conoció la verdad. Y la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermano. Amén. Ese hombre fue libre, tuvo libertad a causa del evangelio, hermanos. Tuvo libertad.